buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar con los directivos de una de las asociaciones empresariales más pujantes de la República Dominicana y se puede decir la que inició el gran proceso de conversión industrial post-Trujillo en nuestro país. Se trata del licenciado Leonel Castellanos Duarte, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, y el señor Henry Veras, miembro de la Junta Directiva. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por nuestro editor económico, el periodista Edwin Ruiz, y las periodistas Sugeli Rosario Tejero, de la redacción económica de Diario Libre, y Mariela Mejía, del área de investigación. En unos instantes arranca este diálogo libre con el licenciado Leonel Castellanos Duarte y Henry Veras de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, bienvenidos. Gracias a todos ustedes. Yo quisiera, comenzando el año, porque estamos comenzando por más que se diga, que ustedes nos evalúen las perspectivas del año. Un año especial, un año de 3 elecciones, o quizás 4. Las elecciones tienen la peculiaridad de que pueden ser buenas o malas, dependiendo de cómo afecten a la economía. Pero ¿cómo ven ustedes el año? Bueno, realmente nosotros estamos en un año que de por sí es un año de incertidumbre generada por todo este proceso electoral que viene arrastrándose desde el año pasado, el 2019, con las primarias, y ahora ya acabamos de ver lo que ocurrió el pasado 16 de febrero con las elecciones municipales, y eso de por sí ya nos ha generado una incertidumbre local, sumado, claro, a un entorno internacional complejo. Ya vemos la amenaza de la expansión del coronavirus, que también ha creado un impacto en todo lo que es la economía mundial, con el suministro de materia prima, de insumos, y eso pues va a impactar de manera negativa lo que es el desempeño, y ya lo han reflejado los organismos internacionales, en el sentido de que va a haber una disminución en el crecimiento de la economía mundial, fruto de que China representa el 17% del Producto Interno Bruto del mundo. Entonces, de una manera u otra, un descenso en su economía pues va a impactar a toda la economía del mundo en el suministro, ya sea de materia prima, de insumos, de productos terminados, y la economía dominicana, de una manera u otra, va a ser impactada por eso, porque el año pasado nosotros importamos, en el caso específico de China, fueron alrededor de 3.000 millones de dólares. Fueron las importaciones, y aunque las exportaciones nuestras también aumentaron, pero no aumentan en productos manufacturados. Aumentaron, crecieron, porque exportamos más minerales, lo que fue en ferroníquel, y también básicamente fue el ferroníquel lo que nosotros exportamos mucho a China el año pasado, y eso permitió que nuestras exportaciones crecieran. Pero realmente en productos de manufactura es muy poco lo que nosotros tenemos de ese mercado. De manera que, en sentido general, las expectativas de la economía para este año en República Dominicana sí siguen con mucha incertidumbre, y eso pues va a ser un reto, un desafío para República Dominicana, poder lograr la meta establecida de un crecimiento como el que se proyectó de casi un 5% para este año. ¿Esta baja podría impactar positivamente entonces el mercado de divisas o negativamente? Bueno, el impacto de la incertidumbre, lo que está ocurriendo. Bueno, el mercado de divisas, en cierto modo, le está favoreciendo lo que es la
disminución en la factura petrolera, que aunque hoy creo que estaba a 50, volvió a retomar el petróleo su tendencia alcista, pero está presupuestado a $59 considerado en el presupuesto ahora del 2020, de manera que todo lo que esté por debajo de ese precio, pues el país se está ahorrando por cada disminución $60, cuando en el presupuesto, por 600 millones de dólares anuales por cada, eso es lo que está considerado. 60 millones por cada $10 significa que son 600 millones de dólares al año. Entonces, esa es la parte positiva que nosotros podemos reflejar ahora. Podría haber una disminución en la demanda. Una disminución en la demanda le hace menos presión a la tasa de cambio, pero lo que en este momento podría generar una alteración en la tasa de cambio podría ser más bien el nerviosismo. Pero si en términos de variables económicas no hay mucha presión en estos momentos, porque si la factura petrolera baja, si la demanda baja, las importaciones, vemos en los informes de la Dirección General de Aduanas que ha disminuido y así se comportó también este año. Las compras también con el mercado de China que ha disminuido, eso también va a presionar menos lo que es la tasa cambiaria, pero definitivamente nosotros tenemos un compromiso como país de generar los dólares, porque otro elemento que va a impactar de manera negativa toda esta incertidumbre es también el turismo, que ya sabemos que con la crisis reputacional del año pasado, lo que eso impactó en la economía, que el Banco Central tuvo que liberar los recursos del encaje legal, o 34,000 millones de pesos a la banca, que dicho sea de paso, no llegaron a los sectores general que generan empleo, porque se fueron más bien al consumo, y la intermediación financiera fue en las que más se beneficiaron de esto, porque lo vimos en los reportes del crecimiento cuando creció un 9%, sin embargo el sector manufacturero apenas llegó a 2.7 en el crecimiento, de manera que aunque las medidas las valoramos como positivas, porque de una manera u otra estimuló el comercio, la inversión, la industria, pero la mayor parte de esos recursos no se fueron a los sectores que verdaderamente generan empleos. Vemos también que la construcción creció un 10%, 10.2%, pero la construcción, como sabemos, lo que genera es muchos empleos informales. Según las informaciones de la Seguridad Social de la TCS, nosotros en octubre el país había generado alrededor de 85,000 empleos formales, y de esos 85,000 ya en el último trimestre nosotros bajamos a 40,000. Lo que significa, y eso es un reflejo también del impacto que generó la crisis reputacional del turismo, porque el turismo nosotros tenemos que verlo como un sector que no es exclusivo del sector del turismo, es un sector que impacta a toda la economía nacional por el nivel de encadenamiento que tiene con los demás sectores. Entonces, se reflejó pues en esa disminución de empleos que se habían generado. De manera que en términos generales es más o menos nuestra visión sobre las expectativas del próximo año. No sé si Henry quería agregar algo. Aparte de precisamente un 2020 totalmente electoral, genera, de hecho, siempre ha generado incertidumbre, siempre ha generado expectativas, pero nuestro criterio, nuestro concepto como asociación es precisamente la unión de todos los sectores, de todos los aparatos productivos de la República Dominicana, para
que no se den esas variables en contra que se avecinan. Nosotros como asociación impulsamos precisamente que todos los sectores estemos unidos, apoyando de una forma u otra a nuestro país, para que las cosas que se avecinan de una forma u otra, que nos den índices negativos, en algún momento se puedan convertir en positivos. La asociación está comprometida como asociación de gente que sale en la mañana muy temprano a trabajar y se acuesta muy tarde trabajando, precisamente para generar que los aparatos productivos de la República Dominicana funcionen. Un clima electoral, incertidumbre, pero este es el país de nosotros y este es el país que debemos proteger todos. Muy bien. Don Edwin. Muchas gracias. Confiando en que podamos superar los nubarrones institucionales, la crisis institucional que vive el país, y logremos posicionar un nuevo gobierno basado en normas democráticas, ¿cuáles son las reformas institucionales y económicas que ustedes consideran que deben implementarse en República Dominicana un nuevo gobierno? ¿En qué debe centrarse? Bueno, el tema de la salud, pero básicamente una que está en agenda, que no se ha podido lograr, que es el tema de la reforma fiscal. Yo creo que el país, eso es fundamental, pero no una reforma fiscal que esté basada en los aumentos de impuestos. Una reforma estructural de verdad, que aumente los ingresos, pero que no maltrate a los sectores generadores de riqueza, las empresas y a los consumidores. Y tenemos el ejemplo de, entre otras, el tema laboral, el tema también de la salud, que el tema también ampliar con el tema de la expansión del sistema eléctrico, que no se llegó a firmar el pacto eléctrico. También ya se ha avanzado con el tema de la educación, pero necesitamos hacer muchas cosas más. Pero en términos económicos, la reforma fiscal, que es el punto neurálgico básicamente para las empresas, y también una reforma en el sistema laboral, porque realmente el desarrollo aquí de las empresas y el sector manufacturero se hace difícil en el país si no se crean se rompen con esas trabas que nosotros tenemos, como el tema de transporte, el tema de la energía eléctrica, el tema laboral, los pasivos laborales, que por ejemplo los pasivos laborales no son considerados en los estados financieros de las empresas, al final no son considerados como un pasivo, entonces son considerados como un activo. Entonces usted paga por pasivos que no están considerados en los estados financieros. Pero retomando otra vez el tema de la reforma fiscal y haciendo un paralelismo con aquel proceso de reforma que vivió el país en el año 92, cuando se le planteó al gobierno de turno, que fue a Balaguer en ese momento, y se le planteó una reforma fiscal de reducción de los impuestos, y no creían que iban a recaudar más, y vieron los resultados posteriores. Y bajo ese mismo esquema nosotros hemos coincidido con el CRES en el sentido de que una reforma fiscal, primero que tiene que ser integrada, donde haya una responsabilidad del gasto, que también no se le dé un cheque sin fondo, en blanco, para que el Estado pueda hacer uso indiscriminado de los recursos, sino que haya una regulación en la calidad del gasto. Y una de las propuestas es también bajar los impuestos en tema, por ejemplo, el ITEVIS. El ITEVIS es el impuesto directo que más afecta a los consumidores, pero además es el más propenso para el tema de la evasión. Por tanto, si nosotros tenemos un ITEVIS mucho más bajo y que se amplíe la base a otros productos que no estén, podría ser que haya menos evasión, se integre más contribuyente al sistema fiscal,
y en esa medida también el Estado pueda recaudar más. Es una propuesta que nosotros hemos hecho en términos de la propuesta fiscal, pero sí el Estado tiene que haber un compromiso del uso de los recursos. No se puede seguir gastando de manera indiscriminada, y si no controlamos eso, de nada va a servir cualquier tipo de reforma que nosotros hagamos. Por eso creemos en el tema de la reforma integral. ¿Y el tema de las exenciones? ¿Perdón? El tema de las exenciones dentro de la reforma fiscal. Bueno, cuando se refiere a las, vamos a decir, ciertos privilegios que gozan algunos sectores, nosotros creemos en lo que son los estímulos y los incentivos para desarrollo de proyectos muy específicos que también tengan una tasa de retorno, ya sea social como económico. Pero sí no estamos de acuerdo con el tema de que se privilegie ciertos sectores con términos fiscales en perjuicio de los demás. ¿El caso de la zona franca, por ejemplo? Bueno, la zona franca yo creo que es un sector que tenemos que impulsarlo. Sí. Podríamos revisarlo, cuáles segmentos que podríamos considerarlo como privilegios que tienen, pero bajo un esquema de estímulo a la inversión. Fíjense, voy a poner el caso de Puerto Rico. Puerto Rico modificó su ley de incentivo y miren lo que ha ocurrido. El 90% de las empresas, de las inversiones extranjeras que estaban allá, y muchas están aquí, en República Dominicana. Hay que siempre, o nosotros tratamos de diferenciar lo que son sectores que son privilegiados de manera específica para algunas cosas, y otro es crear incentivos. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos desarrollar zonas deprimidas como la zona fronteriza? Si no le buscamos, no le compensamos al inversionista con un incentivo para que, pero que siempre debe de ser esos incentivos por un periodo limitado, y que haya un plan que durante ese periodo esa empresa pues haya cumplido con ciertas metas. O sea, no dárselo de manera deliberada para que sin tiempo, pero sí que hay un límite para eso y con una tasa de retorno tanto económica como social en la zona. Muy bien. Doña Su. Sí, prosiguiendo con el tema de la reforma fiscal, ¿cómo ustedes proponen que se lleve a cabo esa reforma? O sea, ustedes promueven un pacto fiscal. ¿De qué forma hacer esa discusión que sea inclusiva, pero que no termine en lo que ha terminado el pacto eléctrico, que se tardaron, el gobierno y todos los sectores se tardaron 2-3 años en aprobar y luego no se ha firmado, se ha quedado ahí? ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes promueven para que... La metodología, ¿cuál sería? Sí, para que llegue a buen término y no quede como el pacto eléctrico, un documento que no se ha podido avanzar. Sí, bueno, como ustedes saben, eso es un tema de discusión del Consejo Económico y Social y terminará llevándose al Consejo Económico y Social para incluirlo dentro de un pacto que significa la participación de todos los sectores económicos, sociales y políticos. Nosotros esperamos que no tengan tanto choque de intereses como se produjeron en el tema del pacto eléctrico. Pero básicamente nosotros lo que hemos planteado dentro de algunas puntualizaciones del pacto fiscal es que el Estado el gobierno tiene que ampliar la base de contribuyentes, porque hoy en día a un grupo muy reducido somos los que pagamos impuestos y entonces una gran mayoría una gran parte, no voy a decir una gran mayoría, pero una gran parte de las empresas, sobre todo motivar la formalidad para que
muchas empresas que están en informalidad, que no tributan, pues entren a la formalidad. Y la otra parte es lo de bajar el ITEVI, que dije anteriormente, bajarlo a un 10% y que eso se amplíe la base de los productos que no pagan ITEVI y se unifique, y de esa manera ya hay un anteproyecto, pero también ese proyecto tiene que estar complementado con lo que es una ley de responsabilidad fiscal, que es lo que decía, que es un anteproyecto que está en el Congreso y todavía no avanza, porque es donde compromete al Estado al uso de los recursos de una forma racional y tener un gasto de calidad. Pues básicamente esos son los aspectos fundamentales que nosotros hemos propuesto, y que todo eso se lleve a la mesa de discusión de todos los sectores para que participemos juntos. Yo pienso que tiene que haber una mesa de discusión transparente como país. Realmente la República Dominicana se tiene que involucrar en un pacto fiscal. Eso está ahí. Ver cuáles son los indicadores que necesitamos que sean productivos, que sean exitosos. Cuáles son los incentivos que realmente el país necesita para que se incentive la producción. La mejora del gasto es una obligación de esa mesa cuando se siente a ejecutar un pacto, es que sí o sí el Estado, el gobierno, debe de ser garante de la mejora del gasto indiscriminado, del gasto desproporcionado, pero debe de ser garante de ese gasto. En esa mesa estamos totalmente de acuerdo que por qué no poder ampliar la base, que de una forma u otra nos podemos beneficiar, incentivar a los inversionistas, sobre todo en zonas donde se necesita incrementar empleos, donde se necesita mejorar la calidad de vida de la gente. El incentivo fronterizo es algo que hay que manejarlo, hay que trabajarlo dentro de ese gran pacto. O sea, no necesariamente es un pacto fiscal para recaudar fondos, sino de una forma u otra para que el país ingrese y se mejore la calidad de vida de todos los dominicanos, de todo el país. Creo que es parte de esa mesa de conversación en ese pacto. Cuando usted habla de ampliar, ustedes hablan de ampliar la base del ITEVI, ¿eso incluye las medicinas? Bueno, que todo se reevalúe, se discuta en la mesa de todos los productos y que se lleve a la mesa de discusión, pero que se amplíen, sí, algunos productos que no afecten tanto a la canasta familiar. La salud es un sector frágil. Sí, pero hay la salud del pueblo es un sector frágil. Podría ser una de las partes a discutir dentro de ese pacto. Hay rubros que se podrían discutir dentro del pacto. Entendemos que la salud es fundamental para un país, para nuestro país, tan frágil en términos de salud, pero también parte de ese pacto debería ser que se mejore la calidad dentro del sector salud, y que no se margine tanto de una forma u otra ese consumidor que vaya a recibir. Podría ser un cuadro básico. Hay muchos fenómenos que se pueden dar dentro del sector salud, pero sí, de verdad que podría incluirse dentro de las conversaciones el tema de salud. No solamente la medicina, sino la salud como tal. Sí, una pregunta fuerte de turno, si me permiten, pero una parte importante que me interesa saber la opinión de ustedes. ¿A qué ustedes contribuyen que en dos periodos de gobierno no se haya convocado al pacto fiscal? Se intentó en el 2012 y fracasó, pero desde entonces se ha sido olvidado. Hay una razón para eso, y es el compromiso que tiene que hacer el Estado con el uso del gasto. Eso es lo que ha limitado, ha retrasado la discusión del pacto fiscal. Y por eso tendremos que esperar el próximo gobierno pero ahí es donde ha estado el problema.
Fíjense que el mismo proyecto de responsabilidad fiscal, que todavía está en el Congreso y hace alrededor de más de 2 años que se sometió, y no le han dado curso a eso, porque realmente no le interesa. O sea, cuando se toca el tema de la racionalidad del gasto, el gobierno no le interesa. Eso es tan simple como eso. Y eso es lo que ha retrasado la discusión del pacto fiscal. Mariela. Y ya que hablamos de discusiones, hay otro tema que se ha quedado como guardado, y es la revisión del Código de Trabajo. ¿Ustedes entienden que hay condiciones en este año para retomar esas conversaciones? Y de haberlas, ¿qué cambios ustedes entienden que sean los viables para que finalmente se llegue a un acuerdo sobre este tema? Sí, eso son parte de una revisión que eso debe de estar en agenda, el tema del código laboral, revisarlo, de nuevo actualizarlo. Ahí está el tema de la seguridad social, que también está incluido dentro de ese tema, lo que son los mismos pasivos laborales, que hay que revisarlo para las empresas, porque para una empresa pequeña es de mucho peso a veces cuando tiene que hacer sus liquidaciones a sus trabajadores. En muchos casos ni siquiera tienen el flujo de caja para eso, y se ha dado el caso que muchas empresas han tenido que hasta facilitar sus activos para que darles las prestaciones laborales a sus trabajadores. Y cómo el tema también se involucra el tema de la seguridad social junto con el código laboral, para que las empresas no se le disminuya un poco el tema de los pasivos laborales. O sea que son de los temas fundamentales que nosotros tenemos que trabajarlo en la próxima reforma del Código Laboral. Pero este año este tema pudiera retomarse. ¿Usted entiende que las elecciones acapararán todo? Sí, creo que las elecciones, yo creo que el país tiene que en estos momentos concentrarse, y aprovecho la ocasión para llamar a la prudencia y a los líderes políticos, los actores políticos y a la propia Junta Central Electoral sobre el compromiso que tenemos en la construcción de la democracia y el fortalecimiento de la democracia hoy en día. Nosotros tenemos un reto, y más sobre todo los partidos políticos, los líderes políticos y la propia Junta Central Electoral a través de sus magistrados miembros, que el próximo torneo electoral del 16 de marzo tiene que salir bien. Hay que hacer el esfuerzo, porque de eso dependerá las próximas elecciones y el futuro de la estabilidad política y económica de República Dominicana. Y yo diría que no es una responsabilidad solamente de los partidos políticos y de la Junta Central Electoral, es un compromiso de todos y cada uno de nosotros, y que asumamos nuestra responsabilidad individual, pero también una responsabilidad colectiva. O sea, estamos comprometidos a que esto salga bien. Y esa es nuestra posición en ese sentido. Hay una ley importante, la ley de transparencia patrimonial, que la Dirección General de Impuestos Internos está manejando, que implica que las empresas y los individuos tengan que transparentar su patrimonio. Transparentar quiere decir súbanlo, pónganle el valor real para yo cobrar impuestos. Te voy a cobrar el 2% para que tú seas verdadero, y después te voy a cobrar todo lo demás. ¿Qué impacto va a tener eso en la industria de Herrera? Bueno, en sentido general, primero, todo lo que sea transparencia nosotros lo vemos positivo. Yo creo que esperamos que este proyecto de ley pues lleve la buena intención
No, tiene la intención de cobrar. Sí. La primera intención es cobrar. Y todo, sí, y al revalorizar los bienes, pues sabemos que lo que se procura es aumentar también la base para cobrar más impuestos. Eso está definido, pero tiene la parte positiva de que pues, todo el mundo sea transparente. Claro, sabemos que también abre la brecha para que todas aquellas personas que hayan obtenido bienes de manera irregular también tengan la oportunidad de transparentar sus bienes. O sea que es un proyecto de ley donde le da la oportunidad también a todas esas personas que han adquirido bienes y no tienen forma de cómo demostrarlo, pues tienen una oportunidad aquí de yo lo que digo es que si lo que quieren es transparentar, ¿por qué me cobran por mi sinceridad? No debieran cobrarme por mi sinceridad, que me cobren después. Exacto, ese otro de los temas que a veces, de la forma que hemos visto que se ha presentado, es que usted tiene que presentar primero su declaración, le cobran y después averiguan. Como el famoso cuento, después averiguan. Don Edwin. Sí, uno ve el crecimiento de la economía dominicana en las últimas 2 décadas y es simplemente impresionante, por lo menos en las tasas de crecimiento que informa el Banco Central, y que ha convertido a la República Dominicana en una referencia de crecimiento económico en la región. Sin embargo, uno analiza la evolución de los salarios reales desde hace también aproximadamente 2 décadas y hay una caída en los salarios reales. ¿A dónde va el crecimiento económico, la ganancia del crecimiento económico de la República Dominicana? Uno se pregunta. Bueno, según los crecimientos, como dijimos al principio, los sectores que más crecen son los sectores que menos empleo generan. Sí. La minería, el sector financiero, ahora vi que el sector de telecomunicación bajó su crecimiento, pero era de lo que normalmente, pero el sector manufacturero está en 2.7 el crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con la economía dominicana? Sí, no ponemos en duda que estemos creciendo, pero estamos creciendo sin desarrollo. No está llegando a los sectores. Un crecimiento, según nuestra visión, debe medirse por la cantidad de empleo que genera la economía. Tan sencillo como eso. Si nosotros no generamos empleos de calidad, crecemos y no generamos empleos de calidad, entonces, ¿qué estamos creciendo? El crecimiento se está concentrando en 2 o 3 sectores que no son los que generan empleo ni se derrama en la economía, en la población. Entonces tenemos que transformar ese modelo de crecimiento. Y cuando también lo comparamos con el endeudamiento externo, que es otro tema que nosotros estamos trabajando, para hacer una comparación año por año, ¿cuánto creció el Producto Interno Bruto este año y cuánto nos endeudamos? ¿Cuánto creció la deuda? Entonces, este año, creo que según hemos visto, nosotros 68% del crecimiento correspondió a un endeudamiento. Entonces, hay una vinculación del crecimiento de nosotros con el endeudamiento. Y siempre ponemos un ejemplo. Usted tiene su negocio y me lo pone a mí a administrar y me lo da con 10 millones de pesos en inventario y la propiedad que vale la casa cuesta 15, usted me está dando 25 millones en activos. Me lo entrega, pero y me dice, bueno, ya hay 10 empleados. Pero yo voy al otro día al banco y cojo, ¿cuánto vale la propiedad? Vale 15 millones. Dame 10 millones de pesos el banco por la propiedad. Pero yo con esos 10 millones de pesos busco al tío, al sobrino, al hijo, lo empleo con buenos
salario, me compro Carro y el gasolina. gasto de representación. En el año que viene, pero la empresa creció, tú tienes, mira, están empleados, pero ahora tienes mi tanto, ahora ya tú tienes en el banco, yo te doy tanto, tienes más. Y eso es una burbuja a veces. Y estamos a punto de explotar con eso y todavía no, el gobierno no recapacita en ese tema que tiene un límite. El endeudamiento, que es que a veces veo economistas vinculados con el gobierno, cuando siempre relaciona el endeudamiento con el Producto Interno Bruto, que no tiene mucha relación en cuanto a lo que tenemos que medir, nuestra capacidad de pago, cuánto nosotros de la deuda representan nuestros ingresos. Es sobre nuestros ingresos, no es sobre el Producto Interno Bruto, porque siempre ponemos, Japón tiene 2.6 el endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto de ellos. Pero sin embargo, sus ingresos, No, y tiene una capacidad instalada para hacer lo que su quiera. endeudamiento, su deuda representa el 3% de sus ingresos. Es decir, tenemos capacidad para pagar. Nosotros estamos en un 38% de los ingresos. Un 38%, según el último informe que nos presentó en la investigación que hicimos allá con Henry General, nuestro asesor económico, el 38% de nuestros ingresos se van al pago del servicio de la deuda. Nos quedan apenas 62 pesos, 62% para cubrir nóminas, para servicios públicos, para inversión pública. Entonces, eso es una gran preocupación. Cómo se maneja ese tema del crecimiento con relación, esa vinculación con el tema del endeudamiento externo. Doña Su. Sí, el año pasado ya ustedes mostraban preocupación por lo que iba a ser el ritmo de las inversiones para este año, por la misma incertidumbre que menciona que acompaña todos los procesos electorales. Yo quería saber cómo se ha comportado en este mes de estos días, tomando en cuenta, por supuesto, que todavía no se ve el efecto de lo que va a significar la suspensión de las municipales. Y cuál es la perspectiva ya con ese nuevo elemento de este evento especial, inédito, de una suspensión de elecciones, o sea, cómo los inversionistas van a percibir esto, tanto locales, pequeños, grandes, como internacionales. Bien, mira, sí, ciertamente nosotros hemos expresado nuestra preocupación por la incertidumbre generada por el tema de las elecciones, y ahora se ha agravado. Pero según los informes que ha pasado el Banco Central y los indicadores económicos, este mes los ingresos que mostró el impuesto sobre la renta fueron 4.000 millones de dólares más que lo de enero del año pasado. Comparado enero con enero. Pero están por debajo de los ingresos proyectados en el presupuesto. Es decir, y según esos números, estamos hablando de 58.000, eran el año pasado, creo que ahora llegaron a 63.000, casi 20. Entonces, eso proyecta un déficit fiscal al terminar el año en condiciones normales, como las que estamos, de alrededor de 40.000 millones de pesos adicionales. En el aspecto sí, del impuesto sobre la renta. Sí, el año pasado nosotros tuvimos el déficit que estaba proyectado en 75 y llegamos a 110. Este año se proyecta en 140 mil millones. Entonces,
Eso en las condiciones normales, pero a raíz de lo que ha ocurrido, los gastos ahora con el tema de las elecciones no estaban en el presupuesto. Entonces, bueno, hoy envía al ministro de Hacienda diciendo que tendrá que hacerlo. Hacer un corte. Recortar el presupuesto de algunas instituciones para ver si de ahí, pero quiénes vamos a recortar y cuánto vamos a recortar. Pero definitivamente que por tradición los años electorales siempre hay un aumento en el gasto. Entonces, las expectativas para los inversionistas, el turismo sigue con una disminución. Las expectativas no son muy halagadoras en cuanto a los sectores, porque el tema de los cruceros, eso va a afectar mucho el tema del coronavirus. Los viajes, en cierto modo, los viajes largos tal vez podrían favorecernos a nosotros, que siempre la crisis reputacional lo que más afectó fue el flujo de turistas de los Estados Unidos hacia República Dominicana. Tal vez los norteamericanos dicen, bueno, eso son especulaciones que estamos haciendo, pero en lugar de irse a Europa y tomar a China no van a ir, a China no van a ir. Toman un vuelo pues corto aquí en el Caribe. Pero en temas de las inversiones aquí, yo creo que todo este proceso y la incertidumbre que ha generado este proceso está limitando y va a limitar definitivamente las inversiones y los negocios hasta que todo pase. Eso es inevitable y lo lamentamos mucho, pero confiamos en que esto lo vamos a superar con la colaboración de todos los ciudadanos y las personas que de una manera directa intervienen en los procesos electorales, que esperamos de su colaboración y apoyo en esto, porque, señores, nosotros estamos en un riesgo de dimensión incalculable. O sea, estamos poniendo en juego la estabilidad de un país y va a depender, eso tiene que celebrarse el día 15 y unirnos todos los dominicanos en uno solo, en lo que se llama la construcción de esta nación que se llama República Dominicana. De manera que es un reto que tenemos hacia adelante en todos los sectores. Ayer nos decía un socio de la asociación, o nos unimos o nos hundimos. Y alguien le dijo, ¿y si no nos unimos? Nos hundimos. Entonces, yo creo que es parte de esto. Todos los sectores de la población, todos, tenemos que darle un espaldarazo a los miembros de la Junta Central Electoral para que resuelvan este tema. Montar todos los mecanismos de controles donde se supone que se falló, debe de funcionar correctamente. Devolver la confianza es muy importante. Todo inversionista invierte donde confía. Es muy importante. La República Dominicana, en todos estos años, los inversionistas han confiado en la República Dominicana. Y no podemos permitir que el Estado deje de ser un Estado democrático, social y de derecho. Y el presidente de la República tiene toda la responsabilidad en este momento de devolver la confianza y la estabilidad al país y a los posibles inversionistas. O sea que este es un momento crucial. Las elecciones tienen que darse, pero tienen que darse transparentes, diáfanas y confiadas. Que todos los aparatos productivos del país, todos, confíen en que los resultados sean buenos y válidos. El presidente de la República tiene esa responsabilidad porque él es el presidente de todos los dominicanos. O sea que para devolverle la confianza a esos inversionistas, estos procesos tienen que darse transparentes, activar todos los mecanismos de seguridad, todos los que sean necesarios, porque la democracia ha costado mucho, pero no la podemos tampoco sacrificar
por falta de recursos. Lo que haya que invertir, lo que haya que hacer, hay que hacerlo para que las cosas se den y se sucedan de una forma transparente. O sea que las inversiones que vengan a la República Dominicana van a venir y tenemos que estar todos los aparatos productivos del país activos y devolverle la confianza a todos los inversionistas para que la República Dominicana vuelva a tener los mismos indicadores que de una forma u otra se han manejado. Muy bien. Usted indicó que estamos creciendo sin desarrollo porque los empleos que está generando la economía no son los que en realidad necesitamos. Pero ustedes como grupo empresarial, ¿qué programas tienen para reforzar y poder captar ese grupo de jóvenes que ni estudian ni trabajan? Y ese grupo poblacional, los NINI, el grupo que está discapacitado, que tiene problemas motores, ¿ustedes tienen algún programa empresarial para poder por lo menos contribuir como sector a ese crecimiento en el empleo del grupo que lo requiere y que ahora mismo está un tanto desprotegido por el sector? Bueno, nosotros dentro del conjunto de programas que tenemos de capacitaciones para jóvenes, y acuerdo con instituciones como es Proindustria, capacitando en jóvenes y también trabajadores de las empresas industriales, también incluimos la apertura de personal discapacitado para que se integren a la fuerza laboral. En eso nosotros lo que hacemos es que se lo enviamos a cada una de las empresas miembros para que ya de manera individual cada uno haga su evaluación sobre la base de sus necesidades y entonces ellos tomen sus decisiones. Pero sí creo que es un punto importante del punto de vista social y de los compromisos que nosotros tenemos con la ciudadanía como grupo empresarial, de abrirle las puertas y a ese tipo de personas discapacitadas para que se integren a la fuerza laboral dominicana. En ese sentido, pues nosotros lo que sí lo enviamos para que cada empresa de manera individual pues haga su evaluación y requiera sobre la base de las necesidades de cada uno de ellos. ¿Y de los jóvenes NINI? ¿Y los? ¿De los jóvenes NINI que ni estudian ni trabajan en ese grupo también? Sí, están todos nosotros a través de los centros de capacitación que tenemos, nosotros le damos participación. Muy bien. Don Elvin. No sé si... Yo quiero volver al tema de la crisis institucional que estamos viviendo, porque al final de cuentas la economía y todo depende de cómo se solucione ese problema y la necesidad de una investigación transparente sobre lo sucedido con la suspensión de las elecciones municipales. Lo que se ha visto, la iniciativa que viene desde el Estado es que detuvieron a un técnico de Claro y a un coronel y se sabe que fue golpeado por lo menos el técnico. Y no vemos claro cuál es el rol de la Procuraduría, sino lo que vemos es protagonizando todo el proceso a la Policía Nacional. O sea, ¿qué mensaje manda eso? Porque si no se resuelve y si no se explica a la sociedad qué sucedió con la suspensión de las elecciones y se quiere plantear eso como una investigación seria, entonces creo que realmente la República Dominicana tiene un gran problema. Sí, yo creo que la Procuraduría General de la República, que es el organismo que le corresponde levantar una investigación, está en la obligación de darle una respuesta confiable, es la palabra, confiable a toda la ciudadanía. Este proceso y los incidentes que han ocurrido ha hecho perder mucho la confiabilidad en la población en estos procesos. Pero en esos casos específicos que ocurrieron, usted menciona, yo creo que el sistema, la Procuraduría General y a través de los organismos correspondientes están en la obligación de profundizar la investigación seria y que responda a la verdad. Tratar de que no se evite que no se distorsione y que la población también
esté satisfecha con la respuesta que emane de ese tribunal. Y en ese mismo sentido, ¿cómo rescatamos la confianza que perdimos en la ciudadanía para ir a las elecciones del próximo 16? O sea, ese otro de los trabajos que nosotros tenemos que asumir, y que hablaba hace un momento de el compromiso y la responsabilidad que nosotros tenemos, comenzando de la Junta Central Electoral, de los partidos políticos. Nosotros no descartamos que hayan sectores interesados en crear un caos aquí. Eso no se descarta. Y yo creo que todos tenemos que estar vigilantes frente a eso. Eso que ocurrió, esa distorsión que ocurrió, eso podría ser una falla casual, pero la sospecha que hay es que actuaron manos criminales en eso. Entonces, eso amerita que se profundice una investigación y haya un régimen de consecuencias creíble sobre la investigación que se haga. Entonces, eso es el compromiso que yo creo que debemos tener todos, comenzando con los principales actores de esta situación. Volviendo al tema económico, se acaba de aprobar también la ley de garantía mobiliaria, que favorece notablemente a las pymes y a las MIPYMES. ¿Ustedes creen que eso contribuirá a dirigir parte de la inversión, parte de, por ejemplo, del préstamo bancario, que ahora mismo no está yendo a esos sectores? Mira, yo creo que lo que en términos de en cómo llegarle los recursos a las financieros, que es otro de los temas importantes para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, y que le lleguen recursos baratos a las pequeñas y medianas empresas, tenemos que partir de las normas prudenciales de los bancos, en el sentido de que aquel que no tenga una propiedad inmobiliaria no puede tener acceso a un financiamiento de los bancos. Entonces, países quizá con menos desarrollo que nosotros y mucho menos crecimiento que nosotros, tienen sistemas a través de los sectores financieros y sus normas prudenciales que permiten estimular a los emprendedores, a aquellos profesionales que desarrollan un proyecto en papeles, pero no tienen los recursos, pero pueden ir a un banco y con el proyecto y el nivel de rentabilidad del proyecto pueden accesar a los recursos sin necesidad de una garantía inmobiliaria. Y es ahí otro de los puntos donde nosotros nos gustaría también que eso se revisara también en el sector financiero como fórmula para que le puedan llegar más recursos a esos sectores de la pequeña y mediana empresa. Sí, al principio de la conversación mencionaba el tema del mercado de divisas y de cómo los menores precios petroleros podrían significar un alivio en ese sentido. Sin embargo, los ahorristas están registrando limitaciones. Los bancos le están poniendo límites para comprar no más de $2,000 y así. ¿Cuál es la situación del sector industrial en este sentido? ¿Ustedes también están registrando limitaciones similares? Bueno, similares no creo que de 2,000, ¿no? Pero les están poniendo también limitaciones a la hora de acceder a las divisas para importar. Sí, hay momentos, es muy fluctuante, todo depende de la oferta y la demanda. En estos momentos, ahora, nosotros pues salimos a buscar ayer y no tuvimos ningún problema. Eso ocurrió ayer. Pero siento que hay un tema de mucho
podría generarse un tema de nerviosismo. Si buscamos las variables, oferta y demanda, por lo que explicábamos hace un momento, realmente la demanda ha bajado en estos momentos y la presión a los dólares ha bajado, y también el tema de la factura petrolera también le ha quitado mucha presión. Pero el Banco Central tiene una reserva, tiene mecanismos para hacer inyecciones de dólares cuando el mercado lo demande. Tiene y ha dado demostración de eso cuando en ocasiones anteriores el mercado ha generado una demanda elevada, que dicho sea de paso, cuando se liberaron los recursos, una de las cosas negativas que produjo la liberalización de los fondos del encaje legal fue que mucho dinero de eso también se tomó para comprar. Salió a perseguir dólares. A perseguir dólares. Y eso le hizo presión a la tasa cambiaria. Entonces, son armas de doble filo, y por eso realmente vimos los números como terminó el sector manufacturero. Entonces, yo pienso que el tema de la tasa cambiaria no veo en lo inmediato, desde nuestro punto de vista, no veo ninguna razón para que haya, a menos que no exista, se genere un nerviosismo en la gente y comience a cambiar eso. Pero en términos de variables económicas, ahora no la hay para que se dispare la tasa cambiaria en el país. Pues muchísimas gracias al ingeniero Leonel Castellanos Duarte, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, y a Henry Veras, miembro de la Junta Directiva, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.